Somos Factor TV, un canal que te acercará a Dios. Hay dos versos en la Biblia que los que saben de esto dicen que es un exabrupto. Le llaman exabrupto porque es algo que está fuera de lugar. En ninguno de los libros de historia se cuenta esa historia. Pero en un libro que es netamente un libro para relatar acontecimientos estadísticos, no históricos, se cuenta una historia. A eso, cualquiera que haya estudiado gramática sabe que a eso se le llama un exabrupto. Es algo que está fuera de lugar. Sin embargo, Dios en dos versos de la Biblia contó una historia. Es una historia tan interesante porque es la historia de un muchacho que la Biblia dice que su madre lo dio a luz en dolor. No dice con dolor. O sea, no tiene nada que ver con la dilatación de una matriz. No tiene nada que ver con dolores de parto. No tiene nada que ver con contracciones. Dice que lo dio a luz en dolor. Y en medio de la hecatombe emocional que ella tenía, seguramente, como la Biblia no habla del nombre del papá o el progenitor de este muchacho, dicen los estudiosos y los académicos que ella había sido abandonada por su marido. Y en medio de esa incertidumbre, ella sabía lo que le esperaba. Según la ley, ella podía regresar a la casa de su padre. Su padre obligatoriamente tenía que hacer una choza donde ella viviera. Los hijos que habían nacido dentro de un núcleo familiar o del núcleo donde cuando estaba papá podían entrar a la casa de los abuelos, podían estudiar, podían tener amigos. La cultura del Medio Oriente es muy, pero muy estricta en eso. Pero este otro que venía en el vientre, cuando papá se fue y la abandonó, este era considerado un bastardo. Y a este se le miraría como el paria de la sociedad. Este nunca estudiaría. Este no tendría amigos. Este nunca entraría a la casa de la abuela o del abuelo y abrazar al abuelo, abrazar a la abuela y que ellos lo chinearan, no sé si usó esa palabra aquí, o lo tomaran en su regazo y jugaran. Eso nunca pasaría. Y parece que en medio de toda la crisis existencial que la mamá tiene, la Biblia dice que le puso por nombre Jabes. No tienen mucho significado, pero en el Medio Oriente y a raíz de este libro santo, los nombres tienen un significado muy grande. Nosotros tenemos mayormente características estéticas, no características proféticas. ¿Por qué digo estéticas? Porque le ponemos el nombre del papá al hijo, o le ponemos el nombre de la mamá a la niña, o el nombre de la abuela, o el nombre de la tía, o el nombre de la abuela de parte de la mamá. Pero en la cultura judía, los nombres no tienen nada que ver con papá y mamá, sino que tienen que ver con destino. Y creen los antiguos que a través de un nombre se puede cerrar una brecha o se puede abrir una brecha para siempre. El nombre de Jabes tiene tres significados. El primero es doloroso, el segundo es hacedor de tristeza y el tercero, aún peor, es raíz estéril, que en su vida jamás podrá producir fruto. Cuando uno se detiene aquí, uno se pregunta en qué momento de la vida estaba la mamá de este muchacho para verlo maldecido de esa manera, para verlo literalmente truncado. Ella coaccionó por completo la existencia de él. Conforme él empezó a crecer, él sabía quién era. No se usaba la palabra bullying, pero seguramente que le hacían bullying a alguna gente que le pasaba cerca.
Este es ser abandonado, porque en esa cultura ser abandonada por un hombre es muy difícil. Ser estéril es muy difícil. Ser mujer es muy difícil. Ser extranjero es difícil. No ser circuncidado es un caos. Y aquí aparece este muchacho. Seguramente en algún momento de la vida este muchacho le pasó por la cabeza que para qué vivir. Pero a mí me parece, por lo poco y lo mucho que he vivido, me parece que hay seres que Dios escoge y aún sin ellos pensar, Dios les habla. Y aún sin ellos buscar, el cielo se abre para ellos. Porque a mí no me puede decir que muchos de los que estamos aquí tuvieron algún trato de Dios en un momento cuando usted ni siquiera buscaba nada. Y cuando ni siquiera tenía idea de algo, el Dios del cielo apareció. Aquella zarza sin entender con quién hablaba. Por eso, si hay un hombre en toda la Biblia que califica para ser un criminal, un ladrón, un adicto, un enfermo, un psicópata, un asesino serial, era este muchacho. Este muchacho sabía que él nunca en su vida tendría los privilegios que tenían sus hermanos. Jamás. Él sabía que sus hermanos corrían de allá para acá y tenían amigos. Este era como el patito feo ahí en una esquina, que nadie se acercaba. Pienso yo que la mamá tenía mucha rabia. Seguramente tenía deseo de gritarle a ese hombre. Seguramente quería vengarse de alguna manera, pero no podía. Y parece que en su miseria emocional, lo único que a ella se le vino a la cabeza fue: si yo no puedo hacerle daño a él directamente, entonces destruiré su generación. Y al destruir su generación, un día ese hombre se topará con este muchacho y no encontrará. Posiblemente los otros crezcan y sean fuertes, sean valientes, tengan por posesión ciudades y naciones, pero el día que se encuentre él recordará que él me abandonó. Y cuando lo encuentre, encontrará un maldito, a un arruinado, a un desterrado y a un deshecho, y a un vomitivo de la nación entera y de la sociedad. Cuando uno lee el primer libro de Crónicas, capítulo 4, y va al verso 9 y 10, que ahí está, no lo abra, uno dice: ¿qué quiso enseñar Dios? Porque en ninguno de los libros de historia se cuenta esta historia, fue lo que dije al principio. Y en un libro cuyo único fin es relatar acontecimientos estadísticos, no históricos, se cuenta una historia en 2 versos de la Biblia. ¿Cuál fue la intención del Espíritu? ¿Qué quiso decir Dios? ¿Qué quiso ministrarnos Dios? ¿Qué quiso el Señor mostrar? ¿Qué quiso el Señor revelar? ¿Qué quiso el Señor tocar la vida de los que estamos hoy aquí y de millones que han podido leer este texto? ¿Qué quiso Dios decir? ¿Qué fue lo que Dios quiso revelar? Cuando veo a este muchacho, seguramente alguna vez se sintió muy mal, seguramente se sintió solo, se sintió sin fuerzas, seguramente alguna vez algún pensamiento de suicidio le llegó a la cabeza, seguramente alguna vez pensó que para qué seguir viviendo. Pero este libro dice que en vez de echarle la culpa a las personas, en vez de ser un resentido social, en vez de odiar a su mamá y a su progenitor que no estaba allí, en vez de odiar a la abuela, en vez de odiar al abuelo, en vez de odiar esa ley,
Esa ley que lo separaba a él, que lo hacía distinto, que lo hacía diferente, que lo excluía de la familia. Dice este libro que él invocó al Dios de Israel. Y cuando yo leo eso, a mí eso me sacude. Porque para nosotros invocar es gritar, es levantar la voz. Pero cuando tú lees el texto en unas versiones mucho más antiguas, dice que invocar es acontecerle con violencia a alguien con el fin de que esa persona sea movida a misericordia y haga no lo que había pensado, sino lo que yo necesito. La idea de las versiones antiguas es que Jabes tocaba a las 12 de la noche, tocaba a las 3 de la mañana, tocaba a las 5, tocaba a las 7, tocaba a las 9, tocaba a las 11, tocaba a la 1 de la tarde, a las 3 de la tarde, a las 5, a las 7, a las 9 de la noche, a las 10, a las 11, volvía a tocar. Cuando uno lee el Zohar de los judíos, dice que el trono de Dios jamás se ha movido, pero por primera vez el trono de Dios empezó a moverse. Y dice que los 24 ancianos y los querubines y los seres vivientes, y dice que todos los que estaban ahí delante del trono preguntaban: ¿qué está pasando? Y alguien respondió: es que hay un hombre en la tierra que no está dispuesto a morirse siendo una raíz estéril, sino que está dispuesto a cambiar su destino para siempre, y está dispuesto a que algo pueda pasar. Parece que Jabes entendió que el problema no era mamá, el problema no era papá, el problema no era el abuelo, el problema no era la abuela, el problema no era la sociedad donde él empezó a crecer. Jabes parece que se le reveló: aquí hay algo grande que nadie lo puede ver, aquí hay algo grande que nadie entiende. Mi mamá no entiende, mi papá no entiende, mi abuelo me ve como un maldito, mi abuela me ve como cualquier cosa, los chicos me burlan, la gente se ríe, pero parece que a Jabes algo le reveló que él había nacido para algo que nadie podía ver. Dice el Zohar que a la edad de 30 años Jabes se fue a vivir a unos montes, y por las noches lo escuchaban gritar. El Zohar es una novela judía, se llama el Zohar de los judíos. Y dice que por la noche lo escuchaban gritar como loco. ¿Sabe qué es lo grande cuando Dios te da una palabra? Lo grande es que gente que nunca escuchó lo que Dios te dijo a ti, perdón que lo señalo, y lo que Dios te dijo a ti, te dijo a ti, te dijo a ti, te dijo a ti, al final la gente termina creyendo que lo que Dios te dijo a ti también se lo dijo a ellos. Entonces un día como hoy, aunque no haya culto, la gente viene porque sabe que tú tienes algo de Dios y que tú no caminas haciendo locuras. De hecho que el verdadero nombre de él, según la Biblia, es Jabes de Galad. Diga conmigo: Jabes de Galad. ¿Alguien está aquí todavía? Vea qué fuerte es esto. Dice el Zohar que a los pocos meses, dice que a los pocos meses jóvenes empezaron a irse a vivir también a los montes, porque no hay cosa más grande que un hombre que decidió secuestrar a Dios. A su nombre, a su nombre. Una vez, en un momento muy difícil de mi vida, yo recuerdo que lloré tanto. Siento que fue la primera vez en mi vida que las lágrimas literalmente se me acabaron. Y aquella madrugada volví a ver al cielo, y de pronto vi una silueta y supe que Jesús estaba allí. Y entonces yo levanté el rostro, pero con mucho respeto, y le dije: seguramente hay mejores hijos, seguramente hay gente que canta mejor, hay gente que predica mejor, seguramente hay gente que ora más, hay gente que ayuna más, hay gente que son más fieles, seguramente hay gente que es más íntegra, pero tú tienes un problema grande conmigo, le dije.
Y el que estaba ahí, yo supe que me estaba mirando. Y yo le dije, tienes problemas serios conmigo, porque yo te voy a perseguir, le dije. Y en el momento más difícil de mi vida, yo nunca correré a un lugar a pecar o a hacer estupidez. En el momento más difícil de mi vida correré a ti. Y si tú me echas por una ventana, yo me meto por la otra. Y aunque yo no cante bien, te voy a cantar cada mañana. Y aunque yo no sea la mejor persona de este mundo, te voy a perseguir. Y te voy a perseguir. Y te voy a perseguir, le dije. Y voy a tocar como Jabes. Y voy a volver a tocar. 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 Y seguramente usted tiene gente que es muy buena. Yo no estoy en la lista de los tan buenos, pero te voy a perseguir. Te voy a perseguir. Algún día abrirás la puerta. Algún día te detendrás en tu trono. Algún día inclinarás tu oído. Algún día escucharás mi ruego. Algún día entrarás en una respuesta sobre mi vida. Entonces ese día aprendí que Satanás no conoce el destino de la gente, pero él ve el movimiento de ángeles. Y esta noche aquí y a través de las redes sociales hay miles que los marcaron con una palabra. Desde el momento de estar en el vientre, te marcaron con una maldición, te marcaron con una desgracia. Palabras hirientes: tonto, tonta, no sirves para nada, eres bruto, eres estúpido, eres bueno para nada, nunca llegarás a nada, es una porquería, nunca llegarás a ningún lugar. Y de pronto usted está aquí esta noche y usted ha luchado y usted ha gritado y usted ha cantado y a veces no tiene fuerza para levantar las manos, y usted se ha levantado días donde usted dice: siento que todo se acabó, parece que el mundo entero se levantó. Padre, perdí mi hogar, perdí mis hijos, perdí mi familia, perdí el matrimonio, perdí el ministerio. Le estoy hablando a usted a través de las redes sociales y de pronto hay alguien aquí que dice: pastor, a mí no me pusieron Jabes, pero a mí me han dicho que yo nunca llegaré a nada. Y dice que Jabes invocó. No dice la escritura cuánto tiempo clamó, pero para nadie es un secreto que a veces Dios como que se esconde y tú clamas y no hay respuesta. Y a veces como que el cielo es de bronce, y a veces como que nada funciona. Y de pronto usted se mira aquí, o pronto usted me está mirando en algún país del mundo y usted dice: yo tengo palabra, a mí Dios me ha dicho que me va a usar, a mí Dios me ha dicho que me va a levantar, pero estoy despreciado, estoy arruinado, nadie me permite nada, me siento excluido, me siento en medio de una jaula, no tengo fuerza, estoy en una incertidumbre. De pronto eres madre soltera. Una jovencita me escribió esta tarde y me dijo: quiero abortar. Y yo le dije: no aborte. ¿Quieres que escuchar la palabra que voy a predicar? ¿Quieres que escuchar lo que el Espíritu de Dios te va a decir? Tú no naciste para la desgracia ni el fracaso. El Dios al que yo sirvo por 36 años, el Rey de gloria, el eterno, el soberano, el Dios que levanta al pobre, el Dios que resucita a los muertos, el Dios que hace milagros, el Dios que toma a los leprosos, el Dios que tiene nombre nuevo. Levante su manita alta, por favor. ¿Sabe qué dicen los que saben Biblia? Que el verdadero nombre de Elías, el profeta Elías, el profeta más grande de todo el Antiguo Testamento, el verdadero nombre de Elías era Elías Tisbita. Pero dice que Elías Tisbita venía de los montes de Galaad. ¿Sabe qué dice en algunas versiones antiguas?
que Eliseo estaba arando frente a los montes de Galaad. ¿Sabe qué dicen algunas versiones? Dicen que Jeremías estaba en los montes de Galaad. ¿Sabe qué dice Isaías capítulo 6? Dice que cuando Isaías contempló el trono alto y sublime, estaba mirando hacia los montes de Galaad. ¿Sabe de dónde venía Juan el Bautista? Según la Reina Valera, venía del desierto. Según la Cantera, venía de los montes de Galaad. Lo que le estoy tratando de decir es que de una raíz estéril, de un hacedor de tristeza, de un menospreciado, de un arruinado, de alguien que maldijeron, se levantó la generación más grande de profetas en la Biblia. Lo que Dios te está diciendo esta noche es: suelta la angustia, suelta la palabra de desgracia, suelta lo que te han dicho. Tu vida no depende de lo que salió de la boca de nadie. Tu vida depende de lo que sale de la boca de Dios. Tu vida no depende de lo que alguien diga. El hombre puede decir que te vas a morir de cáncer, pero el Dios de este libro dice: yo soy la resurrección y la vida. El que hable. Toma la mano de alguien, por favor, y mírale los ojos y háblale y dile: amado, amada. Si es tu esposa, dile: mi amor. Si es tu esposo, dile: no sé cómo le dirás, cariño, mi niño, no sé cómo le dirás. Dile: el Señor, yo sé que nos han hecho daño, pero el Señor quiere que soltemos el daño. Porque Dios está delante de nosotros. Y Dios dice que lo que viene en los próximos meses es demasiado grande. Hemos sido traicionados, hemos sido heridos. Hay gente que ha apostado que nosotros no nos levantaremos. Hay gente que ha dicho que esta iglesia se morirá. Hay gente que ha dicho que nuestra familia se morirá. Pero quiero decirte algo: estoy tocando, mi amor, dile a tu marido: estoy tocando, mi amor, estoy tocando como ave. Estoy invocando al Dios que cambia nombre. Estoy invocando al Dios que cambia destino. Estoy tocando. Y el Señor dice: suelta el resentimiento, suelta la tristeza, suelta la herida, suelta la traición, suelta el daño, suelta las palabras de maldición y levántate, porque los cielos te están esperando. Las montañas están clamando. Levante su manita. ¿Sabe qué dice el verso 10? Dice: e invocó Jabes al Dios de Israel. Agarra acá. ¿Sabe cómo dice la versión Cantera? Y clamó Jabes a Elohim y le dijo: sácame del polvo, que ya no aguanto más. Me estoy muriendo. Ya no soporto seguir comiendo migajas. Y la Cantera dice, y Elohim lo oyó: yo necesito que entiendas algo. Dios te oye. Dios te oye. Dios te oye. Y dice, y Elohim lo oyó y le dijo: ven, siéntate a mi mesa. Porque él le había dicho a Dios: yo no merezco sentarme a la mesa como los hijos. Aquí hay alguien que dice: yo me he equivocado demasiado, he pecado demasiado, he hecho lo malo tantas veces. Yo creo que Dios no me puede levantar si yo soy profeta de Dios. Así dice el Rey al que yo sirvo: hoy comienza una vida nueva para ti. Hoy comienza un rompimiento total en tu vida y en tu casa y en tu familia.
Gracias. ¿Sabe qué dice el verso 9? Porque los teólogos dicen que la historia comienza en el 10 y termina en el 9. Dice: y Jabes, dígalo conmigo, fue más ilustre. Dígalo conmigo: y Jabes fue más ilustre. ¿Sabe qué es ilustre? Para mí, ilustre es alguien que tiene educación, que es fino, que es de buena familia, que viste bien. Pero en la escritura ilustre, la traducción exacta para ilustre es aquel que brillará como las estrellas. Aquel que brillará como las estrellas. Yo casi nunca repito prédicas. Y estaba en la habitación ahí donde el apóstol, y me dormí porque estaba agotadísimo. Y de pronto tuve un sueño y miré que esta noche era como una unidad de cuidados intensivos, como la UCI. Y miré como médicos que entraban. Yo no entendía. Entonces me desperté y me arrodillé y dije: ¿qué es lo que estás diciendo? Y me dijo: esta noche quiero sanar. Hay hombres llenos de ministerio, hay mujeres llenas de ministerio. Algunos de ustedes tienen palabras poderosas, pero siente que no pueden. Hay cosas que los amarran. Hay cosas que los amarran. Yo tengo la autoridad para romper toda palabra de maldición. Tengo la autoridad para quebrantar. Me decía una muchachita que está embarazada y hablaba conmigo hace un rato y lloraba mucho. Y me decía: mi mamá me dejó en la calle. Y mi mamá años después me encontró y empezó a prostituirme. Fui a la escuela y el día que me gradué nunca estuvo ella ahí, ni mi papá. Y tuve oportunidad de estudiar un poquito más y nadie llegó. Y yo quiero que usted me mire y levante la manita así, por favor. Yo quiero pedirte perdón en nombre de tu papá. Quiero pedirte perdón en nombre de mamá. Quiero pedirte perdón en nombre de ese tío que te hizo daño. Quiero pedirte perdón en nombre de ese pastor que no se portó como un hombre de Dios y te maldijo. Quiero pedirte perdón porque cuando tú naciste traías una factura gigante. Alguien le cedió derechos al diablo y hasta el día de hoy tú peleas con eso. Si yo soy la boca de Dios en esta tierra, te pido perdón. Te quito ese yugo de miseria que te metes y la plata te llega y se te va como agua. Esta noche te quito ese yugo de enfermedad. Te quito ese yugo de maldad. Te quito ese yugo de ansiedad. Te quito ese yugo que te tiene durante las noches y no sabes qué hacer y tienes miedo y tienes fobia y tienes ansiedad y la depresión ha tocado las puertas de tu corazón y algunas veces hay gente que quiere quitarse la vida y tengo la autoridad para quitarte ese espíritu inmundo de muerte en el nombre de Jesús. Y te voy a decir algo, y si tú te atreves a creerlo, vas a tener que levantar las manos. Tú no eres un fracasado. Tú no eres una fracasada. Tú no eres una porquería. El profeta de Dios te dice en esta noche que tú eres el regalo de Dios a esta tierra. Que antes de que los días pasen, en los medios de los próximos 40 días, la gloria de Dios cambiará la existencia de tu ministerio. Cambiará la existencia de tu casa. Wow, siento a Dios aquí. Siento al Espíritu de Dios muy fuerte. Siento al Espíritu de Dios muy fuerte.
Que alguien levante sus manos. Pastor, desde que yo tengo memoria, mi vida ha sido una vida de tragedia. Pastor, desde que tengo memoria, mi vida es una vida de dolor. Pastor, hay cosas que nadie sabe. Yo he guardado silencio durante años y me he callado, pero a mí me abusaron, pastor. A hombres o mujeres, a mí me hicieron daño, pastor. Y quiero levantarme y no puedo. Quiero hacer las cosas de otra manera y no puedo. Pastor, a mí me marcaron desde mi nacimiento. A mí me marcaron con el alcohol, me marcaron con la droga, me marcaron con la prostitución, me marcaron con el espíritu de abandono, me marcaron con el rechazo, me marcaron con la injusticia, me marcaron con la miseria, me marcaron con todo lo peor que puede haber. Pastor, 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 pastor. Levanta tus manos. Quiero que hables contigo mismo. Háblate hacia adentro. Y quiero que digas: Pastor Arenas, así para adentro: esta noche Dios cambia nombres. 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 Esta noche Dios cambia destinos. Parece que ni siquiera el verso de la Biblia existía, pero parece que a Jabes se le reveló que el reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes lo pueden arrebatar. Le estoy hablando a usted, hombre de Dios. Le estoy hablando a usted, mujer de Dios. Es como si el cielo se abrió esta noche sobre esta casa. Este es el monte de Dios. Aquí están los Jabes levantando las manos. Aquí están los Jabes clamando. Aquí están los Jabes gritando. Aquí están los Jabes que dicen: yo no me moriré con esta maldición. Yo no me moriré con esta desgracia. Yo no me moriré con este plan del diablo. Yo moriré lleno de gloria y levantaré una generación de hombres llenos de poder. Levantaré y mi ministerio será poderoso. Mi ministerio es aleluya. No había nacido Isaías y ya había una palabra que hablaba de él. No había nacido Juan el Bautista y ya había una palabra que hablaba de él. No había nacido Daniel y ya había una palabra que hablaba de él. Pero parece que el día que Jabes nació no había palabra profética. Parece que el día que Jabes nació, los ángeles guardaron silencio. Los ángeles se detuvieron. Parece que el día que Jabes nació, no había nada que dijera nada. Él tuvo que labrar su propio destino. Y aquí hay hombres y mujeres que les han profetizado 500 cosas que no se cumplen. Y yo le voy a pedir en el nombre de Jesús que suelte tú ese poco de profecía, porque no eran de Dios. Pero esta noche así te dice el Señor: yo te llamé, yo te ungí, yo te establecí, mi gloria he puesto sobre ti. Y en los próximos meses el Rey de Gloria se moverá en tu casa, se moverá en tu familia, se moverá en tu ministerio. Aleluya, siento a Dios. Se moverá mi espíritu, se moverá mi fuerza. Veo la mano de Dios arrancando cosas del corazón. Veo la mano de Dios arrancando cosas del corazón. Y no morirás.
¿Hay alguien ahí? Es raro que a mí se me venga un nombre. Juan, no morirás. Y hay más de 292 personas. No morirás, dice el Señor. No morirás. Hay 3 de ellos con cáncer y metástasis. Si yo soy profeta, el cáncer muere en esta noche. No morirás, dice Dios, hasta que termines mi obra, hasta que termines mi trabajo, hasta que termines mi trabajo. Alguien tiene que ponerse de pie y levantar las manos. Tú no eres Jabes, tú eres ilustre, tú eres una estrella que brilla, 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 eres una estrella, eres una estrella, eres una estrella que brilla, eres una estrella. Tú eres mi hijo, dice el Señor. Tú eres real sacerdocio, eres nación santa, eres a quien yo escogí. El poder de Dios se mete por las redes sociales ahora. El poder de Dios se mete en YouTube ahora, se mete en Instagram ahora, se mete en Facebook ahora. El poder de Dios se mete en las casas, el poder de Dios se mete en la familia, se mete en los autos, se mete en el penthouse, se mete en la oficina, se mete en la empresa. El poder de Dios se mete. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Sacúdete, sacúdete, sacúdete. Hoy me sacudo toda oración de maldición, oraciones contrarias, gente con profecías malas, brujos y brujas que me están haciendo trabajo. Hoy me sacudo la enfermedad, hoy me sacudo el pronóstico errado, hoy me sacudo la mentira del diablo, hoy me sacudo el engaño de las tinieblas y hoy me amarro al Rey de Gloria que dice que mis hermanos que tienen papá y mamá, no importa, yo voy a brillar por encima. Hay demasiadas personas. El que tiene entendimiento, hágalo. Hay demasiada gente que el nombre que tienen se llaman Altagracia, se llaman Guadalupe, se llaman de Los Ángeles, y todos esos son nombres de invocaciones de demonios. Rompa eso en el nombre de Jesús ahora. Quebrante el nombre de ese ídolo al que le pusieron a usted el nombre. Quebrante el nombre de esa virgen a la que le pusieron a usted el nombre. El mundo espiritual existe. Rompa eso en el nombre de Jesús. Que hoy hay libertad en la familia, hoy hay libertad en los hogares, hoy hay libertad. Agarre la mano de alguien. Agarre la mano del que está a la par suya y dígale: ¿usted se ha sentido solo? Pregúntele y dígale: yo también. Algunas veces pensé que no llegaría. Algunas veces pensé que todo se terminaría. Algunas veces pensé que no saldría adelante. Algunas veces pensé que todo se acabó. Pero parece que Dios es especialista. Por eso uno de los oficios de Jesús era carpintero. Parece que tiene la capacidad de hacer cosas y de crear cosas y de tomar cosas rotas y levantar algo nuevo, y levantar algo nuevo, y levantar algo nuevo.
y levantar algo nuevo. Y le estoy hablando a usted en este ministerio. No me interesa por lo que usted pasó. No me interesa si te maldijeron. No me interesa si te echaron. No me interesa si te robaron en el trabajo. No me interesa si no te pagaron. No me interesa la injusticia. Lo único que yo sé es que el Dios al que yo